Hechos capítulo 7 verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. La obra de la iglesia contra el poder de Dios. Este pasaje dice el apóstol Pablo, hablando, ¿verdad? Ellos dice, ustedes tienen endurecida su voluntad. Número 1. Número 2, les dice, tienen un corazón carnal, no espiritual. Y aparte dice, tienen oídos carnales. Un corazón y un oído que no ha sido circuncidado, que no le han, ¿verdad?, quitado el exceso de carne. Y les dice, ustedes tienen una voluntad endurecida, tienen un corazón carnal y tienen oídos carnales. Entonces, ¿quién es un cristiano que tiene un corazón carnal? Aquel que ha logrado la manera, ha logrado la forma que en su corazón le gustan las cosas de la iglesia, pero también las cosas del mundo. Un ejemplo claro, que en su mismo celular trae alabanzas cristianas y trae música mundana. Una persona que tiene un corazón carnal, que tiene oídos carnales, es aquel que cierra sus oídos hacia las cosas espirituales, pero que siempre que le hablan de algo de la carne, sus oídos están abiertos, sus oídos están presos, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? Mire, vamos a ir a orar a la iglesia temprano. Híjole, no puede usted. ¿Qué cree que le pasó a fulano de tal? Y eso sí lo escuchamos. Y una persona que tiene la voluntad, ¿verdad?, endurecida, es una persona que no obedece la voz de Dios. Entonces el apóstol Pablo les habla y les dice, ustedes tienen estas 3 características, y aquel que tiene estas 3 características siempre, dice la palabra, mire, siempre resistirá al Espíritu de Dios. Siempre va a resistir al Espíritu de Dios. Y qué tremendo que el Espíritu Santo es una promesa, es un consolador prometido para la iglesia, para los tiempos difíciles que la iglesia está viviendo. Y que la iglesia sea la primera en rechazarlo. Entonces la palabra del Señor dice, si vemos este versículo al revés, que si yo tengo una voluntad sensible, no endurecida, a la voz de Dios, si yo tengo un corazón y oídos espirituales, yo voy a poder recibir al Espíritu de Dios. Usted puede tener una voluntad endurecida, llena de un montón de doctrinas y de enseñanzas anti-Espíritu Santo, ¿verdad?, y resistirlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en medio de las situaciones difíciles nunca encuentras guianza, nunca encuentras consuelo, ni tampoco te quieres arrepentir de tus pecados, que son las 3 obras principales del Espíritu Santo. Él es quien convence al hombre de pecado, Él es quien guía al hombre y Él es el consolador. Entonces, cuando paso momentos difíciles, ando buscando a quien culpar. ¿Por qué? Porque no está esa fuente de poder en mi interior guiándome. No está esa fuente de poder en mi interior, ¿verdad?, convenciéndome de mis pecados. Y culpo a alguien más. Cuando nosotros nos encontramos resistiendo a Dios, la iglesia deja de ser funcional. Dejamos de funcionar. Miren, nos podemos volver un lugar con un templo bonito, pero vacío de la presencia de Dios. Antes resultaba que estábamos en un lugar pequeñito y la presencia de Dios ahí estaba presente. Y ahora podemos estar en un lugar más grande, pero resistiendo al Espíritu Santo, nos vamos a volver automáticamente en una iglesia que no funciona. No importa los ministerios, no importa el mejor predicador que llegue. Yo quiero que usted entienda esto. El apóstol Pablo dice, yo no me presento con sabiduría humana a todo lugar donde voy. Yo me presento, dice, con palabras sencillas, pero en el poder de Dios. Entonces podemos traer al hombre, ¿verdad?, que ha tenido 5 doctorados, si usted quiere, en teología, en un montón de cosas, hasta en divinidades. Y nos va a dar unos mensajes tremendos, impresionantes, que solo van a hacer nuestro corazón más duro. Y solo vamos a salir juzgando a los demás y creyéndonos que tenemos la verdad absoluta y creyéndonos mejores que los demás, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay poder de Dios. El que no tiene poder de Dios habla bonito porque a través de sus palabras convence a la gente. Pero la gente sigue atada, la gente sigue bajo maldición, ¿verdad? Los problemas ahí siguen. El que está enfermo no se sana.
El que tiene problemas y pensamientos de muerte, pues ahí siguen todavía y no ha sido liberado. La que no puede de verdad dar a luz sigue con su mismo problema. Entonces nosotros vemos que los problemas ahí siguen, ahí están. Las enfermedades no se van, no sueltan a las personas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no hace que esa iglesia, ¿verdad?, funcione. Es el poder de Dios lo que vuelve a una iglesia funcional. El poder de Dios es como nuestra gasolina. Entonces podemos tener el auto de lujo, el mejor auto, el más caro allá afuera, pero si no tiene gasolina, ¿cómo lo echamos a andar? Entonces esa gasolina, ¿verdad?, el poder de Dios viene de la palabra dinamis, de donde también se toma la palabra dinamita, un poder que impulsa con violencia. Entonces el poder de Dios es lo que nos va a dar a nosotros, mire, la gasolina. Nos va a dar a nosotros el movimiento, el impulso para que hagamos cosas siendo guiados bajo el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Cuando una familia está sin el poder de Dios, insisto, es el mismo principio, no va a ser funcional. Se va a volver nuestra iglesia una casa de leyes humanas. Solo eso es lo que vamos a tener. Y van a mantener a todos los que se congreguen aquí sintiéndose oprimidos más que libres, más que sanos. Entonces, ¿sabe qué? Puras leyes y puras leyes. No puedes hacer y no puedes hacer y no puedes hacer y no puedes hacer. Y si haces, entonces te va a pasar esto y te va a pasar esto y te va a pasar esto. Oiga usted, ¿cuándo me enseña de la gracia de Dios? ¿Cuándo me enseña de ese favor que aún siendo mal y siendo el peor, Dios me da sus bendiciones? ¿Cuándo me enseña de la misericordia de Dios? El poder de Dios lo necesitamos. Cuando se resiste a la obra de Dios, la voz de Él se deja de oír en la iglesia. Cuando se resiste al poder de Dios, la voz de Dios se deja de oír en la iglesia. Cuando Jesús fue bautizado, fíjese qué tremendo esto, que Juan el Bautista se encuentra con Jesús y Juan resistía bautizar a Jesús. No lo quería bautizar. Y le decía, no, más bien yo necesito que tú me bautices a mí. Y él le dijo, no, ¿verdad? Para testimonio, así lo tenemos que hacer. Y Juan obedeció y lo bautizó. Y en ese momento que dejó de resistir lo que Dios ya tenía planeado hacer, la voz de Dios se escuchó. La voz de Dios se va a escuchar en tu vida cuando tú comiences a obedecerlo a Él. Dentro de la iglesia se debe de escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? En muchas ocasiones podemos todos cometer el error de creer que el poder de Dios en mí es la capacidad de hacer lo que yo deseo. Yo tengo el poder de Dios, entonces Señor, yo quiero, y Señor, yo quiero, y Señor, yo quiero, y Dios no hizo nada. Entonces el poder de Dios no está conmigo. El poder de Dios no es la capacidad de hacer. ¿Sabe cuántas veces he orado por personas y han sido sanadas? Y no tiene idea cómo se, entristece mi alma cuando veo a mis hijos enfermos. Y lloro, y lloro, y lloro, y lloro, y no se sanan. Porque el poder de Dios no está a mi antojo. Y yo no lo controlo. Soy un instrumento de Él, no el dueño de Él. Entonces nosotros tenemos que aprender que el poder de Dios no es la capacidad que yo tengo de hacer lo que yo quiero. Peor todavía, el poder de Dios no es la capacidad de que yo logre hacer a Dios lo que yo quiera que Dios haga. ¿Sí me entendió? Tampoco es por ahí. Entonces ya oré, ya le pedí al Señor y no sé si es que Dios no me está escuchando. El poder de Dios es la voluntad de Dios obrando con libertad. En muchas ocasiones, lo que está del lado sobrenatural, ¿verdad?, y que anhelamos, comienza con que debemos soltar hábitos que hay en nuestro lado natural. Ahí es donde muchos no lo quieren. Por más que nos opongamos al poder de Dios, el poder de Dios no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo. Mire lo que dijo nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 22, verso 29. Entonces respondió Jesús y les dijo, mire qué les dijo: erráis ignorando las escrituras y ¿qué?
Todos. ¿Y qué? Imagínense que yo, Jonathan, solo conozco las escrituras. Me sé un montón de versículos de memoria, ¿verdad? Me sé un montón de cosas, me sé un montón de Biblia, de escrituras. Eso era lo que hacían los fariseos. Nadie como ellos conoce la ley. Se la saben de memoria. Comienzan desde niños a aprenderla y la logran, ¿verdad? Poder tener toda. Y tienen solo esa parte, mira, la escritura. Eso era lo que hacían los fariseos. Entonces no podemos ser cristianos fariseos. Ya tengo 10, 15, 20 años de ser cristiano y conozco las escrituras. ¿Y el poder de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios en ti? ¿Dónde está el poder de Dios en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos? El poder de Dios debe de estar ahí. Si dice amén todavía. Hay 3 maneras como la Biblia nos enseña que podemos nosotros estar, ¿verdad?, oponiéndonos a la obra del poder de Dios. Número 1 es la blasfemia contra el poder de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Por favor, póngame atención en lo siguiente. Le pido que usted lea este pasaje en casa, lea los versos anteriores, y usted se va a dar cuenta que en esta parte de la Biblia están diciéndole a Jesús: tú echas fuera a los demonios en nombre de Belcebú. Le están diciendo: toda esa cosa que tú haces, la hace Satanás a través de ti. Y ahí es donde Jesús les advierte y les dice: si ustedes se ponen a atribuir el poder de Dios a Satanás, eso es una blasfemia contra este poder que ustedes ven ahorita funcionar. Y les explica: el diablo no puede echar fuera al diablo, no puede dividir su reino. Lo que ustedes están viendo es la visitación del reino de Dios a sus vidas y no lo entienden, no lo logran entender. Y ahora se están poniendo a atribuir, eso es blasfemar, atribuir al diablo lo que el Espíritu Santo hace. Hay cosas sobrenaturales que van mucho más allá del entendimiento de nuestra mente. Por eso siempre le he dicho a usted: sea cuidadoso. Cuando una persona en medio de un servicio está teniendo una manifestación y usted quiere hacerla de juez y decir si es o no es del Espíritu Santo, o decir: esa hermana algo le pagó el pastor para que hiciera ese show, ¿verdad? Hay gente que dice: no, hombre, ahí nada más todos eso no es cierto. Hay personas que dicen, ¿verdad?, fue sano por el poder de la muerte, por el poder de un ídolo, por el poder de un santo. Toda la Biblia encontramos nosotros que el mismo Señor dice: los ídolos nada pueden, no tienen poder ni de hacer bien ni de hacer mal, no tengan temor de ellos. El que tiene el poder es Dios. Entonces, ¿sabe qué? En una ocasión Jesús sanó 10 leprosos y se fueron, ¿verdad?, a dar testimonio delante del sacerdote, y regresaron 2 y los otros 8 no regresaron. Regresaron 2 a reconocer que su sanidad había venido por medio de Jesús. Y así es como pasa muchas veces. ¿Sabe cuánta gente he escuchado en la cama de un hospital decir: ore por mí y si Dios me sana, ahí voy a estar en la iglesia todos los domingos? Y Dios hace el milagro y lo sana y lo levanta. Y lo seguimos esperando porque no regresó. Entonces nosotros vemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, ¿verdad? Por juzgar al Espíritu Santo. Grábese bien esto en su corazón, porque esto es una advertencia que todos tenemos que tener presente. Por juzgar al Espíritu Santo, nosotros podemos caer bajo un juicio eterno. Bajo un juicio eterno, ¿verdad? Porque la palabra dice: este pecado no tiene perdón. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cómo es posible que los que tenemos que estar anunciando las obras que Dios hace por su poder, seamos los primeros en resistirlo?
Los que tendrían que haber sido el mejor equipo de discípulos de Jesús eran los fariseos y fueron su mayor oposición. Entonces muchas veces hay gente que entra a la iglesia, conoce de Cristo, Él la sana, Él la libera, la restaura, se vuelven grandes hombres y mujeres de Dios y después son los primeros que hablan contra la iglesia, contra los pastores, que andan en fiestas, que andan tomando, que andan fumando, que andan teniendo relaciones sexuales fuera de pecado, etcétera, etcétera. Son los primeros en oponerse al poder de Dios, a la obra de Dios. Nosotros no podemos cometer ese error. Si dice amén conmigo. Por eso insisto, mire, este es un mensaje para todos como iglesia. Todos somos la iglesia y no podemos estar nosotros contra el poder de Dios. El Espíritu Santo es el único que te puede enseñar que es Él, ¿verdad?, el que te sana y no las tinieblas. ¿Quién nos enseña a rechazar al Espíritu Santo? Un espíritu de engaño y de error. El error de varios cristianos es la raíz, este error, ¿verdad?, el de blasfemar, es la raíz de muchos males, el haber blasfemado contra el Espíritu Santo y no arrepentirse. El error de muchos cristianos, la raíz de muchos males en la vida de varios cristianos es haber blasfemado contra el Espíritu Santo y no arrepentirse y no buscar el perdón. Entonces Jesús fue claro en esta parte. Ahora, ¿cómo saber cuando yo he cometido este error? Mire, es muy claro. ¿Cómo sé yo cuando yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? Porque yo ya no siento redargüimiento en mi interior. El redargüimiento es en tu interior cuando tú sabes si vas a hacer algo bueno o algo malo. Tú vas a hacer algo y de repente sientes en tu interior que eso está mal. Ese es el Espíritu de Dios advirtiéndote que no lo hagas. Cuando una persona deja de sentir eso, cuando una persona, mira, hay un montón de sinvergüenzas que agarran el ejemplo de Jesús tomando vino y ellos con una cerveza que no tiene nada que ver con el vino en la mano diciendo, Jesús tomó vino. Entonces, a eso es a lo que me refiero. No lo ven malo, de verdad no lo ven malo. Ya no hay redargüimiento en su interior. No lo ven para nada malo. Dicen, Jesús tomó vino. Jesús fue una fiesta, dicen otros sinvergüenzas. Entonces hay gente que ya no siente en su corazón el redargüimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Fíjese bien que cuando el Espíritu Santo, su poder está en nosotros, te sientes hasta mal de irte a dormir sin orar. Te sientes hasta mal, dices, hoy no he leído la Biblia, y te sientes mal de verdad. Y dices, no tengo que ir a leer la Biblia. Este domingo no pude ir a la iglesia y te sientes mal. El Espíritu Santo en tu interior te redarguye. Pero llega el momento y el punto cuando una persona blasfema contra él, que el redargüimiento no está. Hay personas que llevan 3, 5, 10, 15 años alejados del Señor y allá el Espíritu Santo les redarguyó. Porque todavía estaba en él. Se alejaron por pecados de su carne, por debilidades en ellos, pero no porque hubieran blasfemado contra él. La palabra del Señor dice claramente que el que más sabe, más se le va a demandar. ¿Y sabe cuántos estudiosos de la Biblia andan convenciendo a través de la Biblia a otras personas que dejen de congregarse? No vayas. O luego me culpan a mí, ¿verdad? Es que el pastor no me saluda. El pastor no me llama, el pastor no me visita, y el pastor, y el pastor, y el pastor. Mire, esa es una excusa, porque si de verdad fuera tan importante, ¿verdad?, yo en sus vidas, cuántas cosas buenas no les dije, y mire, y todas las hicieron a un lado, y terminaron haciendo sus sinvergüenzadas. ¿Sí dice amén conmigo? Por eso la palabra de Dios dice que también no tenemos que entristecer el poder de Dios. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hay un sello que todos nosotros llevamos en nuestro espíritu. Y ese sello, mire, si usted voltea a ver aquí, este teclado trae un sello, mire, que es su marca, de quién lo hizo, de quién lo creó. Y así cualquier cosa, lo que usted quiera voltear a ver, hasta su celular,
¿verdad? Con marca gringa, hecho en China, también trae su sello. Entonces, nosotros tenemos un sello. Y ese sello, dice la palabra, que ha sido el Espíritu Santo puesto en nosotros. Pero ese sello tiene una gran importancia. Para el día, dice, ¿de qué? De donde todo va a ser redimido, donde todo va a ser restaurado, donde todo va a regresar a su estado original de pureza. Y aquellos que tengan este sello lo van a poder ver. Hay varios de ustedes que llevan 3 meses siendo parte de esta visitación del Espíritu Santo y todavía se resisten a Él. Y todavía dicen, es que yo no lo siento. O sea, Él está aquí. El que está a su lado no puede estar fingiendo lo que está pasando. El que está a su lado no puede estar fingiendo lo que está recibiendo. La persona que vino a orar por mí sin yo decirle nada de mi vida y que me vino a decir lo que estaba pasando, ¿de dónde lo sacó eso? No puede estarlo fingiendo. La persona que vino enferma y se fue de este lugar sana, no puede estar fingiendo eso. ¿Sí dice amén conmigo? El poder de Dios nos está visitando y no podemos nosotros estarnos resistiendo, porque dice la palabra que esto hace que pueda ser entristecido en nuestro interior. Dar alegrías, anote esto, al Espíritu Santo siempre va a depender de que tengamos oídos circuncidados, oídos espirituales, de que nosotros podamos obedecer la voz de Dios. Si Dios te habla y te dice ahorita que vayas a un lugar y que en ese lugar te vas a encontrar un maletín de dinero, ¿quién no obedecería eso? Todos. Si Dios te dice ahorita, hermana soltera o soltero, que vayas a tal lugar, que vas a encontrar rorro, de voladita, hasta sin peinarte, sin arreglarte, ahí vas. Amén. Cuando Dios te dice que vayas a perdonar a aquel que te ha ofendido, ahí andas buscando confirmaciones. Estoy esperando que el Señor me hable, así me confirme, que me dé una palabra profética, que me dé un sueño, que estoy esperando así una visión. A eso es a lo que me refiero. Que si el Señor me pide cosas que le gustan a mi carne, como mis oídos son carnales, las obedezco a la primera. Pero cuando el Señor me pide cosas espirituales, como mis oídos no son espirituales, ando buscando confirmaciones. Que el Señor me hable, me confirme. Y no debería de ser así. ¿Cuántos dicen amén conmigo? No le generamos, cuando la Biblia dice que entristecemos al Espíritu de Dios, no piense usted que el Espíritu Santo tiene problemas de autoestima o que tiene problemas de traumarse. Ya lo traumamos al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo te ama con un amor incondicional. Y el Espíritu Santo se duele cuando te ve, cuando nos ve sufrir por no obedecerlo. Es como tú siendo papá y ves a tu hijo, ves a tu hija sufrir, ¿verdad? Consecuencia de sus malas decisiones. Te sientes triste, te duele el dolor que le pasa a tus hijos. Lo mismo el Espíritu Santo con nosotros. También dice la palabra que no tenemos que apagar el fuego de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 19 dice: no apaguéis al Espíritu. Mire, voltéelo a ver conmigo aquí. Si se da cuenta, Espíritu está en mayúscula, haciendo referencia no al espíritu humano, sino al Espíritu Santo. Y es claro, mire, no se necesita mucho para poder entenderlo. No lo apagues. No lo apagues. Si te dicen no apagues la luz, usted lo entiende de voladita, ¿verdad que sí? Hay un solo switch para apagar la luz. Hay una sola manera para apagar al Espíritu Santo. Y te dicen no la uses, no aprietes ese botón, no lo hagas, no lo apagues. El siguiente verso dice: no menosprecies la profecía. El Señor dio una palabra y esa palabra es para ti que estás pasando por ese problema y todavía dices: ¿a poco eso es para mí? Eso no es para mí. A mí se me hace que así de casualidad la hermana o el hermano dijo eso. De casualidad dijo eso.
Pues sí, yo estoy pasando por algo así, pero no, y la menosprecias. No le das el valor o el precio que debe. Y el verso 21 dice, examínalo todo y retén ¿qué? A ver, iglesia, retén ¿qué? Quédate con lo bueno. Entonces fíjese, número 1, no apago el Espíritu Santo. Número 2, no menosprecio la profecía. Después dice, ¿verdad? Examínalo todo. Porque hay algo que para ti puede estar siendo bueno, pero esa es la raíz de tus males. Esa es la raíz de tus problemas. Porque solo lo ves por encima, pero no ves todo el mal que eso te está generando. Entonces dice, examínalo. Y al final, si es bueno, quédate con ello. Pero si no es bueno, toma una decisión radical de poder venir y romper con aquello que aunque te gusta, sabes que te está lastimando y que te está dañando. Nuestra reacción natural al enterrarnos una estilla en un dedo es buscarla para sacarla. Fíjese bien que es algo tan pequeñito, tan diminutivo, pero que nos causa un gran dolor y una gran molestia. Andamos cuidando la mano, hasta el dedo lo traemos así, ¿verdad? Alerta, porque lo rozamos con cualquier cosita y nos duele. Y peor si lo rozamos, ¿verdad?, en contra de cómo se enterró, duele más, te lo entierras más. Cuando estábamos aquí viniendo a trabajar, me cayó, ¿verdad?, una basura en el ojo y empecé a tallar y a querer sacármela y no me salió, y toda la tarde y no me salió, y al día siguiente, y de todo lo que anduve haciendo, lo único que hice fue enterrármela más. Ya llegó el momento donde ya no podía ver, ¿verdad? Ya era un dolor del ojo, se me pasó a la cabeza. Entonces tuve que ir, mire, a buscar a alguien que pudiera con unas pinzas sacarme esa, ¿verdad?, estilla que había enterrada en mi ojo. Entonces yo quiero que usted pueda entender esto, que necesitas examinar lo que hay en tu vida, porque puede ser bueno para los demás o para el mundo y no para Dios. Hay algo que simple y sencillamente no es que sea malo, sino que nosotros le damos un mal uso. Si es necesario, escúcheme bien, hay un pasaje que hace tiempo, ¿verdad?, les quiero leer en la Biblia y le voy a invitar a que usted lo busque conmigo. No viene en el mensaje de hoy, pero quiero que usted pueda ver lo que dice la Biblia en el libro de Daniel capítulo 6 verso 18. Daniel capítulo 6 verso 18. Póngamelo en la pantalla, hermana, por favor. ¿Ya lo tienen todos? Mire lo que dice. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Pero este no es un ayuno de alimentos, no es un ayuno de comida, sino que es un ayuno de entretenimiento. Por costumbre, él tenía que siempre al ir a dormir a su palacio, primero habían, ¿verdad?, un entretenimiento que él tenía, instrumentos de música, muchas otras cosas más. Pero dice la Biblia que en esa ocasión él decidió ayunar. Muchos, lo último antes de dormir es este aparato. Es una película en Netflix, es lo que usted quiera en internet, en redes sociales. Entonces, ¿qué le parece si examinas bien esto y decides ayunar una noche, 2 noches, 3 noches de entretenimiento? Y dices, hoy me voy a ir a acostar sin ver celular. Mire cómo abundan los amenes, ¿verdad? Hoy me voy a ir a acostar sin Netflix. Hoy me voy a ir a acostar
sin redes sociales. Hoy me voy a ir a acostar sin entretenimiento. Voy a ayunar de eso. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, ¿verdad? Esto no es nada malo, pero a lo mejor tanto de esto sí me está generando un problema, sí me está generando un conflicto. Entonces yo soy capaz de obligar, si es necesario, a mi hijo, a mi hija, a que se inyecte o a que vaya al doctor, que haga el berrinche que quiera. Pero cuando tienes que disciplinarlo con el celular, ahí ya no, ya le falta el valor. ¿Por qué no lo obliga también a ayunar a su hijo o a su hija? Me motivan los amenes de los papás. Aquí pensé que todos los papás iban a decir amén. ¿Por qué no le dice, a ver, déjeme el celular? Esta noche usted va a ayunar de celular. Se lo entrego mañana a tal hora. A las 5, a las 6 de la tarde, présteme su celular. Usted va a ayunar de celular. Se mueren estos locos, ¿verdad? Bueno, pues aunque se mueran, pero es importante que lo hagas. Es importante que tú puedas saber que va a ser mejor apagar un ratito esto en la vida de tus hijos a que ellos apaguen al Espíritu Santo. No apagues al Espíritu Santo, mejor apaga el entretenimiento. Y eso es lo que dice aquí. Si dice amén conmigo, grábese bien esto: no es Satanás el que apaga el Espíritu Santo en la vida de una persona, es la persona. El Satanás no puede. Él no tiene acceso ni autoridad a eso. Si tú te enfriaste espiritualmente, le puedes echar 1000 culpas al diablo y no lo defendemos, que el Señor lo reprenda. Amén. Pero fuiste tú. Fuiste tú, el diablo no. Somos nosotros los carbones encendidos por el Espíritu Santo que tenemos que mantenernos así. El libro de Zacarías, capítulo 3, verso 2. Y dijo Jehová a Satanás. ¿Dijo Jehová a quién? Voltea a ver, mire aquí. ¿Dijo Jehová a quién? Jehová te reprenda. Jehová te reprenda. ¿Qué andas haciendo tú aquí queriendo apagar a este cristiano? Jehová te reprenda. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, otra vez, mire, cree, te reprenda. Tú andas aquí, ¿verdad?, queriendo apagar a quien yo he escogido, te reprenda. Y luego dice, mire, no es este el que dice, él no te puede apagar. Las veces que el diablo intente apagarte, Jehová lo reprende. Las veces que el diablo intente agarrarte y sacarte del fuego de Dios, Jehová lo reprende. Si un cristiano se fue de la iglesia, mire, le vuelvo a repetir, siempre el culpable, el que sale bailando con la fea soy yo, ¿verdad? Yo tengo la culpa de todos los que se van de la iglesia. Entonces la Biblia dice, si alguien trata de sacarte, alguien trata de moverte y de sacarte del fuego de Dios, perdón, el diablo trata de sacarte el fuego de Dios, el Señor lo reprende. Al final eres tú el que decide. Te puedes enojar con quien tú quieras, pero al final fuiste tú el que apagó el switch. Fuiste tú el que lo apagó. Si dice amén conmigo, él no puede. El carbón apagado es usado para apagar a otros. El carbón encendido es usado para encender a otros. El libro de Isaías, capítulo 6, versos 6 y 7, versos 6 al 8. Mire lo que dice, véalo aquí en la pantalla. Voló hacia mí uno de los serafines. Ponga atención a esta historia y lo que está pasando en este momento. Teniendo en su mano a un cristiano en el fuego de Dios, porque esa es la figura. Tenía en su mano este serafín, alguien con mayor autoridad y rango que un ángel, dice a un cristiano, en su mano dice encendido, tomado
del altar con unas tenazas. Verso 7. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí. ¿Qué respondió? Pero todos, por favor, así con ganas. Mire, ¿qué respondió? Sí, dice amén conmigo. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos que creernos esa idea o ese cuento de que alguien más nos apagó. Tú puedes venir encendido en el Señor y estar en medio del culto más aburrido y gozarte ese culto. Tú puedes ser alguien que danza, que brinca, que salta, y te metes a una iglesia donde ni aplauden ni brincan y te disfrutas ese culto sin juzgar y estar señalando. Tú puedes estar en un lugar donde la gente no tiene ni quiere a Dios, no quiere a Dios, y tú sí. Y el fuego encendido enciende a otros carbones. Si alguna vez has prendido una fogata, o si ya fueron discipulados, conocen ese ejemplo, ¿verdad? Si tú tienes una fogata, hay varios leños, y agarras un leño y lo pones aparte, ¿qué le va a pasar a ese leño? Solito se va a apagar. ¿Qué significa esto? Que el espíritu apagado en todos comienza al comenzar a alejarme de la iglesia, al comenzar a alejarme de los hermanos, al comenzar a alejarme de mi familia en Cristo Jesús. Ahí comienza siempre. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que mantenernos en Él. Cuando apagamos al Espíritu Santo, las tinieblas en mi interior comienzan a aumentar. Y entonces ahora ando pensando en pecados bien tremendos, en unas barbaridades, ¿verdad?, que dice el apóstol Pablo, ni los mundanos se atreven a hacer. Jeremías, un hombre de Dios, estaba pasando por muchas dificultades. Grábese bien esto, por favor. Es muy perseguido, es muy atacado, tiene muchas pruebas en su vida, ¿verdad? La gente lo empieza a culpar a él de sus problemas. Tiene un ministerio donde siempre lo ven como el malo, y toma la decisión, por todo lo que le está pasando a Jeremías, toma la decisión y dice: ya no quiero ser profeta. Jeremías, se burlaban de él en la calle. Una vez lo agarraron y lo tiraron a un pozo, lo apedreaban. El rey le decía: tú algo tienes contra mí, porque todos me profetizan cosas bonitas, el único que me profetiza las cosas malas eres tú. Y él decía: yo no te profetizo ni bueno ni malo, yo te digo lo que Dios me dice. La gente se burlaba de Elías. Elías era un profeta solo, nadie quería estar con él. Pasaba hambres, pasaba enfermedades, pasaba un montón de problemas, pasaba un montón de dificultades, tantas que dijo: ya no quiero ser profeta. Y tomó la decisión y renunció a su ministerio y comenzó a apartarse del ministerio. Pero le comenzó a suceder algo, y él lo describe en el capítulo 20 de su libro, en el versículo 9. Y dije: no me acordaré más de él. No me voy a acordar más de él. Ya no voy a estar pensando en que un día le serví al Señor en la iglesia. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de soportarlo, traté de sufrirlo. ¿Y qué dice que pasó?